Organización Política de la República de Guatemala, les informo que todas las declaraciones vertidas por ustedes serán prestadas bajo juramento solemne de decir la verdad, por lo que les solicito levantar su mano derecha para proceder a juramentar. No está de más indicarles que en caso faltaran a decir la verdad, incurrirán en el delito de perjurio tipificado en el artículo 459 del Código Penal. Jura ante Dios y por su honor de ciudadano responder con la verdad a las preguntas que se le formulen y a proporcionar toda la información que se le solicite por los diputados presentes en esta reunión. Habiendo sido juramentados en nombre de este alto organismo de Estado, les reiteramos la bienvenida. Pueden sentarse. Aló, muy buenos días. Esta es una citación que estoy conduciendo, ya que como jefe de bancada de la UNE hicimos la citación a las diferentes autoridades que están hoy aquí presentes. Sin embargo, esta citación es producto de un acuerdo, un consenso político de la oposición, y nos acompañan diputados de varias bancadas, el diputado Bernardo Arevalo de la bancada Semilla, bienvenido, diputado, jefe de bancada del partido Semilla, el diputado Walter Félix, jefe de bancada de UMG, bienvenido diputado. Nos acompañan también la diputada jefe de bancada de UNAC, Sonia Gutiérrez, y el diputado Batres, de bancada UNAC, bienvenidos diputados. También nos acompaña la diputada Evelyn Morataya, bienvenida diputada. Y nos acompaña el diputado Oscar Arguer, presidente de la Comisión de Seguridad Nacional, la diputada Karina Paz, de Lista Nacional, de UNE, la diputada Samantha Figueroa, del distrito de Chimaltenango, de UNE. Esta es una citación conjunta, ya mencionada, ¿no? Desde el inicio. Esta es una citación conjunta entre varias bancadas. El objeto de esta citación, pues definitivamente son los hechos lamentables que se generaron el día 21 de noviembre. Hay varios fallecidos, varias personas han perdido la vida por las acciones de las fuerzas de seguridad. Hay varios jóvenes que fallecieron. Entiendo que hasta este momento hay 3 fallecidos, o 2, si no estoy mal. Vamos a preguntar esos datos. Hoy en la mañana miraba un dato de una joven que falleció por perdigones. Vamos a confirmar la información si es cierto o no es cierto. Pero de alguna manera hay muerte de guatemaltecos producto de las acciones de las fuerzas de seguridad, si no entiendo, o de gente que está grave, herida. Y es lo que vamos a indagar hoy. ¿Cuál fue la acción? A pesar de ciertas acciones del Procurador de los Derechos Humanos, no se cumplieron con esos amparos que otorgó la Corte de Constitucionalidad y que garantizaba el derecho de manifestación y de protesta del pueblo de Guatemala. Vimos una plaza abarrotada, manifestando en paz, protestando por la aprobación de un presupuesto en horas de la madrugada, pero protestando no solo por ello, sino por una serie de hechos de corrupción que se vienen señalando en la administración del gobierno del señor Yamatei, un mal manejo de la pandemia. Todos recordamos la frustración popular al ver a cientos de médicos que no les han pagado su salario, a ver cientos de enfermeras, de trabajadores de la salud que de manera heroica han combatido el coronavirus,
pero que las autoridades de salud no han garantizado que cuenten con los medicamentos, con el equipo y que se les pague. Y eso aún a la fecha continúa. Hay alguna gente que aún a la fecha no ha recibido sus pagos, como médicos, enfermeros o trabajadores de la salud. Todos pudimos observar, y acá y en otras bancadas que hoy nos acompañan, se ha señalado reiteradas veces cómo han habido compras sobrevaloradas, aprovechando los estados de calamidad, especialmente en los temas de medicamentos, las pruebas de antígenos. Aquí hay una investigación en la Fiscalía contra la Corrupción, porque hay una empresa que ha sido beneficiada con más de 60 millones y que ha comprado, que ha adjudicado casi las compras del 90% de las pruebas de antígenos. Igual, la mala ejecución de los programas, del bono familia, del bono de economía informal, del bono de protección del empleo. Varios de los diputados que están acá, varios de las diputadas que están acá han señalado la infinidad de hechos de corrupción en cuanto a que gente que no debería de haber cobrado los bonos los cobró. Y así sucesivamente, los famosos 135 millones del Ministerio de Comunicaciones, entre otros, y a nuestro juicio, el tema del presupuesto es lo que revienta la indignación popular y lleva a estas manifestaciones. Y desafortunadamente, usted, ministro de Gobernación, no acata las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad y del Procurador de los Derechos Humanos. Y eso es lo que nos tiene hoy acá. Citarlo a usted, a los jefes de la policía, a los jefes del Congreso. No entendemos, yo pude ver los videos, estaba fuera del país, pero veo los videos donde había policías acostados en varias puertas del Congreso, se retiran, pareciera que las puertas del Congreso se abren desde adentro y pareciera que se facilitó la entrada para que quemaran el hemiciclo del Congreso, parte de las instalaciones del Congreso, perdón. Eso es lo que podemos observar muchos. Todos somos aquí diputados, hemos visto las trancas que se le ponen a la puerta del Congreso, hemos visto los candados. Ya en el 2017, que se dio una cuestión similar, muchos de los que estamos acá estuvimos ahí, y vimos las puertas del Congreso bien resguardadas, con unas trancas inmensas, con candados inmensos, y a mí me parece muy sospechoso que ahora con una facilidad se abrieran las puertas del Congreso. La verdad es que es un tema a investigar y a deducir las responsabilidades si no hubo aquí la intención de culpar a los manifestantes y si no hubo acá la infiltración de gente para realizar esos hechos. Hay videos de pick-ups llevando gente en particular bajándose a cuadras aledañas del Congreso de la República. Ahí están los videos, ahorita que vimos en esta situación me los han mandado. Mire, diputado, y a mí hay videos, hay chats de policías, aquí tengo varios de policías que están celebrando que reprimieron, que pisotearon al pueblo de Guatemala en las redes sociales. Y aquí vamos a ver los nombres de varios que me han estado mandando la información. Eso es inaceptable. Incluso famándose que les dieron órdenes de reprimir y de golpear a la población y de lanzar las bombas lacrimógenas al cuerpo para herir, para golpear. Y eso es lo que nos están mandando. Videos, fotos. Gracias a Dios estamos en esta época en las redes sociales y todo se sabe, todo se filtra. Y aquí comienzan a llegar los videos, las fotos del abuso de autoridad, de la infiltración de gente en particular llevada en las patrullas, de videos donde se ve que los policías facilitan que se llene el Congreso y que pareciera que desde adentro se abrieron las puertas. Eso es el motivo que nos trae
está hoy aquí presentado para rendir cuentas. Yo voy a dejar este interrogatorio al diputado Oscar Beck, que será el encargado de llevar a cabo la citación, el diputado Bernardo Arevalo, diputada Sonia Walter de Muñac, Walter Félix de Ureneque, y el diputado Arevalo de Semilla, y la diputada Evelyn Murataya. ¿Tiene la palabra el diputado Beck? Gracias, jefe de bancada. Bienvenidos a todos y todas. Bien, yo empezaría por preguntarle al señor director general de la Policía Nacional Civil el nombre del instrumento que ha desarrollado la institución para desarrollar los protocolos, para establecer los protocolos de actuación de la fuerza pública en eventos como los que se vivieron el sábado recién pasado. Sí, buenos días, señor diputado. Definitivamente la Policía Nacional Civil, a través de la Jefatura de Planificación Estratégica, elabora los protocolos de actuación policial. En este caso, pues, tenemos el protocolo de actuación policial de reuniones y manifestaciones. ¿Y en qué año quedó oficializado ese protocolo? Está actualizado con fecha de septiembre de 2020. Ok. ¿Cuándo se autoriza? No le estoy preguntando cuándo se actualizó, cuándo se autorizó el primer protocolo de actuación bajo la lógica de la Policía Nacional Civil. Señor diputado, en este caso, pues la Policía Nacional Civil desde el año 1997. En el 97 no existía ese protocolo. En el 97 nace la Policía Nacional Civil. ¿Cuándo se crea ese protocolo por primera vez? El protocolo se va actualizando constantemente, señor diputado. Es un cúmulo entonces de información sistematizada a partir de evidencias y de validaciones con criterios y estándares internacionales, ¿verdad? Así es, señor diputado. Ok. ¿Y cómo este protocolo nos dice que se crea un primer círculo en los lugares que se han determinado que pueden haber manifestaciones, ¿verdad? Gente sin arma, que lo primero que hace es que trata de contener la manifestación. ¿Es correcto? Así es, señor diputado. Ok, y luego el segundo círculo, que se llama núcleo de reserva, ¿cuál es su función? Este núcleo de reserva es en el momento que actúa, es cuando definitivamente la manifestación en algún momento dado se sale de control. Ok, y usted diría que ese fue el protocolo que se empleó en el momento en que hubo manifestación aquí afuera del Congreso y que entraron a quemar. En ese momento, señor diputado, ¿Sí o no es la respuesta, director? así es, señor diputado. Yo no vi actuar a la fuerza pública que estaba en el primer círculo tratando de contener. Están los videos, ¿sí? ¿En qué momento se determina que el primer círculo no podía contener y se activa el segundo círculo? En ese sentido es el requerimiento de apoyo que pide el mando. No. ¿A qué hora se vinieron a apostar aquí los manifestantes? Usted tiene un informe, ya se lo elaboraron. ¿A qué hora se vinieron a apostar? Déjeme comentarle, señor diputado, que la información que tenemos de manera preliminar, porque no se ha finalizado el informe respectivo. ¿A qué hora se vinieron a apostar aquí los manifestantes? De acuerdo a la información preliminar, comienza a reunirse las personas aproximadamente desde las 13 horas. ¿Y a qué hora determinan ustedes que se está elevando el tono de la manifestación? De acuerdo a lo que nos refieren es a las 14 horas aproximadamente. ¿Y a qué hora entra a actuar el núcleo de reserva aquí en el sureste? En ese sentido, había una unidad de fuerzas especiales en apoyo a los círculos de seguridad de acuerdo. ¿A qué hora entra a actuar el segundo círculo llamado núcleo de reserva aquí fuera del Congreso? Es a las 14 horas aproximadamente también, señor. Señor director general del Congreso, para
antes de las 12 del mediodía, quiero una copia de todos los videos de seguridad, de la parte interna y de la parte externa del edificio del Congreso. Que mi director solo le recuerdo que estaba juramento, ese segundo círculo nunca va a funcionar porque los dejaron actuar, y los dejaron actuar con una simple razón: tener la excusa perfecta para salir a reprimir. Eso fue lo que hicieron. Diputado Bernardo Arevalo me está pidiendo la palabra, por favor, diputado. Muchas gracias, diputado Argueta. En esta línea quisiera hacer una pregunta al señor director general de la Policía Nacional Civil, que por favor explique por qué en el momento en el que se hace la planificación táctica operativa para prepararse a esa manifestación, no se establece una seguridad perimetral suficiente para evitar que los manifestantes llegaran hasta las puertas del Congreso de la República. Específicamente por el hecho de que 2 días antes habían tenido lugar disturbios en la esquina del Congreso de la República, lo que hubiera hecho evidente la necesidad de establecer una vigilancia perimetral que evitara que los manifestantes se acercaran a las puertas del Congreso. En una ciudad en donde es muy fácil establecer los bloqueos en las bocacalles de las esquinas. Resulta, llama poderosamente la atención el hecho de que, estando reunida la gente ya desde la 1, mejor dicho, que desde la noche anterior no se hubiera previsto la necesidad de bloquear el acceso de los manifestantes al Congreso de la República, de una manera que hubiera hecho que cualquier tipo de roce hubiera tenido lugar a 1 o 2 cuadras idealmente de la puerta del Congreso. Ahora, o hay una grave deficiencia en la planificación operativa en preparación a las manifestaciones, o entonces hay un abandono de esa responsabilidad. ¿Podría usted, por favor, explicar? Así es, señor diputado, me permito referirle de que nosotros hemos recibido el expediente número 4068-2020 de la Corte de Constitucionalidad, en el cual nos refiere de que como institución policial debemos nosotros permitir el derecho a manifestar y que tenemos que tener las vías libres para que la gente se manifieste, señor diputado. Gracias, señor director general. ¿Me está usted diciendo entonces que todas las veces que bloquean una calle están violando la Constitución? Porque le puedo yo relatar simplemente de los últimos 2 meses en el Congreso de la República el número de veces en que ustedes, Policía Nacional Civil, han bloqueado calles, han bloqueado la circulación de la gente. Entonces, uno lo entiende como parte de los preparativos, porque eso no constituye una negativa al derecho a manifestar, constituye una preparación para evitar que el derecho a manifestar, que debe ser legítimamente ejercido por la población, se genere algún tipo de daños. Entonces, pero usted me cita y me dice que no lo hace porque la Corte de Constitucionalidad se lo ordena. Entonces, ¿está usted violando la Corte de Constitucionalidad todas las veces anteriores? Esto es un requerimiento de la Procuraduría de Derechos Humanos. Tuvimos comunicación con el señor procurador, inclusive con él vimos esto de que se tenía que dejar la libre locomoción para que se manifestara. Procurador. Buenos días, muchas gracias, señor diputado, señores diputados, señoras diputadas, señores funcionarios citados. Como Procurador de Derechos Humanos, planteé un amparo que fue resuelto de forma favorable, se tomó el amparo provisional, donde se indica claramente que las autoridades denunciadas deberán adoptar medidas necesarias para proteger los derechos de los habitantes que puedan resultar violados. Pero pasó todo lo contrario. Se ordena a la fuerza pública observar los deberes que atañen a la relación al mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana.
Para dicho efecto, la autoridad debe denunciar, acatar de inmediato lo resuelto. Es decir, estamos evidentemente ante una violación de una resolución de la Corte de Constitucionalidad. En tal razón, yo mismo ese sábado presenté la debida ejecución pidiendo que se certifique lo conducente y también con amparo, con fundamento de la ley de amparo, la institución del señor ministro de Gobernación y del director de la Policía Nacional Civil. Vamos a estar esperando lo que resuelva la honorable Corte. Eso muy concretamente, señor diputado. Gracias. Diputada Ulla, ¿no? Gracias. Muy buenos días, presidente de esta sesión, de igual manera diputados, diputadas que nos acompañamos y demás funcionarios. A mí no me queda claro en relación a cómo fue el suceso, de cómo es que se incendia el parte de la infraestructura del Congreso de la República. Si ya hay un protocolo establecido, que era lo que ustedes nos indicaron, ¿qué fue lo que sucedió exactamente en relación a que hayan, según la versión que ustedes manejan, hayan ingresado? Porque en las imágenes que hemos encontrado en las redes sociales, fotografías que hemos visto, no es nada coherente que hayan entrado, ingresado personas, sino que al contrario, desde adentro ya había intenciones de que se iba a prender fuego en alguna zona. Las imágenes son claras, las fotografías son claras. A mí me quedan dos cosas. O es intencional lo que pudo haber ocurrido en ese momento, o descuido. ¿Qué es lo que pasó? Explíquenos, señor director, sobre este suceso. En ese sentido, señora diputada, me permito manifestarle que ahorita, en este momento, pues ya el Ministerio Público tiene la investigación bajo su cargo. Si hay o no responsabilidad directa de Policía Nacional Civil o en caso otras personas que lo hayan hecho. ¿Me está pidiendo la palabra? ¿Una pregunta? Sí, por favor. Es que yo no le estoy preguntando si ya se están dando investigaciones, eso ya lo sabemos. Ya sabemos que hay investigaciones, de hecho está coordinado el área donde se incendió. Pero, de acuerdo a su mandato, ¿qué fue lo que pasó? Explíquenme, ¿qué pasó ahí en ese momento? Yo necesito una explicación. Sí, señora diputada, en este caso, en este momento yo me vería como juez y parte. Por eso es de que la investigación la está desarrollando el Ministerio Público, ¿verdad? No le puedo vertir una opinión en este momento propia, porque en ese sentido ya el Ministerio Público está tomando el camino. ¿Qué órdenes dio usted, director, en ese momento? ¿O no hubo ninguna orden de parte suya? Si no hubo ninguna orden es porque hay responsabilidad suya, simplemente. Señora diputada, déjenme comentarles de que las instrucciones es en línea jerárquica. Y las instrucciones fueron dadas a través de la orden de servicio elaborada, en la cual está desarrollada por la Subdirección General de Operaciones. Entonces, ahí están las funciones específicas de cada unidad para las misiones que tienen contempladas en los casos de las diferentes manifestaciones. O sea que no hubo orden. ¿Quién ordenó? ¿O no hubo alguien que ordenara, por eso es que sucedió eso? ¿O quién ordenó? En cada lugar donde para de algún patrimonio, en este caso, hay un responsable directo. Diputada Guatalla, por favor. Solo para completar, es que el señor director no quiere dar la información. La diputada aquí le está preguntando quién dio la orden. Usted sí sabe quién dio la orden, tiene que decirlo. Señor director, por favor, hable claro. Aquí usted estaba puramente. Recuerde que dijo que iba a colaborar con dar toda la información que se requiriera. Diga usted cuál es ese orden jerárquico que usted está mencionando y a quién le correspondió dar la orden en el momento de que entró a actuar la policía. En este sentido, yo recibo la instrucción de parte de la Corte de Constitucionalidad, señor diputado.
No, se está yendo por otro lado, director. Regrese y conteste concretamente la pregunta que le están formulando. ¿Sí? Por favor. Sí, señor diputado, así es la línea. Nosotros la desarrollamos a través de esto y nosotros... Diputada, poder volverle a preguntar, tal vez no le quedó clara la pregunta al director y por eso se está yendo por otro lado. Lo que necesito que me informe el señor director ante los sucesos que acaecieron en ese momento del incendio, quién dio la orden en ese momento para que, o de la intervención de la PNC. ¿Hubo orden? ¿Quién lo dio? Señora diputada, en este sentido, se activa el protocolo. Sí, pero no se activa automáticamente. Alguien dio la instrucción. ¿Quién dio la instrucción? De acuerdo en este caso sería el jefe de turno de la comisaría. Ah, ok. Diga el nombre del jefe de turno de la comisaría. Es el subcomisario Vargas. El nombre completo del subcomisario, por favor. Voy a ampliarle solo voy a consultar para tener el nombre completo para no darle dato falso, señor diputado. Haga la llamada que tenga que hacer y me da el nombre. Vamos a esperar que el señor director consiga la información que nos tiene que entregar. Está el subdirector de la policía, presente. Señor diputado, el nombre es el comisario Ángel Ernesto Vargas Maldonado. Vargas Maldonado, Ángel Ernesto Vargas Maldonado, señor. ¿Qué cargo tiene él, hijo director? en ese momento, por ser fin de semana del turno, él está encargado de la comisaría 11. Siempre lo tema porque tengo pedida la palabra por los compañeros. Es un complemento a esto, nada más. Para que el señor director nos diga cuál fue la orden que dio. El encargado de la comisaría, ¿qué orden fue la que dio? En ese momento, cuando se rompe el primer anillo de seguridad, él, de acuerdo al protocolo, tiene que coordinar con el jefe de fuerzas especiales y el núcleo de reserva. Mire, director, el núcleo de reserva usted sabe perfectamente que no funciona así. Tiene que estar acostado a no más de 200 metros. ¿Sí? En un lugar no visible y actúa en proporcionalidad. Ese es el protocolo, no me venga a hablar cuentos. Usted sabe que yo conozco el tema, no me venga a hablar cuentos a esta reunión, por favor. Respétenos para que todos lo respetemos. ¿Dónde estaba apostado el núcleo de reserva? De acuerdo a lo que nosotros tuvimos conocimiento, estaba sobre las 12 calles, señor diputado, 12 calles, 12 avenidas. Ok. Si no me venga a hablar cuentos, por favor, ¿verdad? Eso sí no se lo voy a permitir. Diputada Morataya, por favor. Muy buenos días, autoridades del Ministerio de Gobernación, compañeros y compañeras diputadas y diputados. Antes de hacer mi pregunta al director de la Policía Nacional Civil, quisiera que ustedes, tanto los medios de comunicación como ustedes, autoridades de gobernación, se den cuenta cuáles y quiénes son los diputados y diputadas que estamos aquí y somos los diputados de la oposición. Somos los únicos que estamos interesados en llevarle a la población la información de lo que sucedió el sábado 21 en la plaza. Esto tiene que quedar muy claro porque en esa plaza hubo represión a la población, hubo violencia a la población que estaba ahí presente manifestando. Y en ese sentido, señor director, quisiera preguntarle ¿cuántos elementos había el jueves 19 rodeando el Congreso de la República
¿Y cuántos elementos dispusieron para el sábado 21? Ese despliegue que tuvieron de elementos que lanzaban bombas lacrimógenas en la plaza mientras la población manifestaba. Señora diputada, en este momento tampoco le quiero mentir, no tengo el dato exacto de lo del día jueves, pero el día sábado estábamos aproximadamente con un número de 2.068 agentes de policía, los cuales estaban distribuidos en diferentes puntos. Cuando caminaban, Yo fui a manifestar a la plaza, señor director, y fui una de las personas que salió corriendo cuando lanzaban bombas lacrimógenas. Cuando pasaba caminando por Casa Presidencial, había muchos elementos de la Policía Nacional cuidando Casa Presidencial, había muchos elementos cuidando Palacio Nacional. ¿Cuántos elementos había ese día cuidando el Congreso de la República? Mientras pretendían este incendio, mientras pretendían deslegitimar a la protesta y a la población que estaba en la plaza protestando, señor. Señora diputada, el número que se tiene de conocimiento es un número aproximado de 677 agentes de policía, los cuales se dividieron en dos grupos, porque los cordones de seguridad se implementaron a partir de las 5 de la mañana. ¿Y dónde estaban esos policías cuando supuestamente estaban incendiando el Congreso de la República? Si eran tantos elementos, 600. Eso le comento, señora diputada, esos 677 están reflejados en dos grupos, ¿verdad? En ese momento se descubre lo que es la 9ª avenida y se descubre lo que es la 8ª avenida usualmente. ¿Y por qué? Perdón. ¿Por qué había fuerzas especiales adentro del Congreso? El protocolo, como lo refirió el señor diputado en este caso, pues se tiene a frente, se tiene en un lugar donde no sea visible, y el partido del Congreso de la República en ese momento era un lugar no visible para poderlo tener ahí. Bien, usted me acaba de decir que el núcleo de reserva estaba acostado sobre la 2 de calle. Eso fue lo que usted dijo aquí bajo juramento, señor director. Y no se lo voy a negar, señor diputado. Por eso. Y estaba fuerza especial aquí adentro como núcleo de reserva del Congreso, lo que acaba de decir. Y estando el núcleo de reserva dentro del Congreso, de todas maneras, ingresaron en unas puertas que en la vida ninguna manifestación lo había podido irrumpir. Abrieron, a pesar de esos candados, que son enormes, le prendieron fuego a la, de verdad, director. De verdad, director. Usted solito acaba de evidenciar lo que todos olfateábamos ya. Esto fue un burdo montaje para tener la excusa para salir a reprimir a la gente. ¿Por qué fueron a tirar bombas lacrimógenas al Parque Central? Señor diputado, esa información se está recopilando, pero en ningún momento se ha girado la instrucción de que se tiren bombas a lo que es el parque o la plaza. Ok. Bien, yo le voy a enseñar un video en un momento. ¿Cómo se ve? Cómo la gente va huyendo de la fuerza especial, del núcleo de reserva. El núcleo de reserva aquí en la 7ª avenida y ¿qué es? 9ª calle. Hacen el alto, hacen formación y a pesar de que no hay choque, empiezan a tirar bombas lacrimógenas, no solo en contra de la gente que había salido huyendo de ellas, sino que las tiran hacia el centro de la plaza central, donde hay gente que no tiene nada que ver. Un ratito viene el video y va a quedar evidenciado. ¿Sí? Y usted sabe perfectamente bien que eso no es parte del protocolo. Ustedes salieron a buscar el choque. Voy a hacerle la pregunta concreta y espero su respuesta franca, porque de todas maneras aquí vamos a desenmarañar este asunto. Usted recibió orden de salir a reprimir a los manifestantes, obviando el valor democrático que la seguridad pública de este país tiene compromiso internacional de cumplir. No, señor diputado. Ok, estaba juramento. Y esto no va a parar aquí. Tengo pedida la palabra por la diputada Samantha Samayoa, por la diputada Karina, después por el diputado Waldo Dávila.
Walter y Bernardo. Gracias, diputado. Muy buenos días a cada uno de los presentes. Como bien lo manifestó la diputada Morataya, que con mucho respeto menciona su nombre, habíamos varios diputados dentro de la población que estaba manifestando en la plaza el día sábado, señores funcionarios. Mi pregunta es, ¿cuál es el protocolo para que ustedes inicien a tirar gas lacrimógeno hacia la población guatemalteca que estaba manifestando? ¿Por qué? 2 personas salieron heridas por producto de esos gas lacrimógenos, directo. Personas que perdieron la vista, personas que hoy se están debatiendo entre la vida y la muerte, señores funcionarios, señor director. 1, ¿quién dio la orden de disparar con gas lacrimógeno? Y 2, ¿cuál es el protocolo que ustedes utilizan? Porque hasta donde yo sé, lo que se busca es dispersar a la población, no herirla, y mucho menos herirla de verdad. Como decía el señor diputado Carlos Barrera, hay un fallecido producto y están los videos. Entonces quisiera saber cuál fue el protocolo que ustedes utilizaron para poder arremetir en contra de la población guatemalteca. Quisiera saber por qué el Palacio estaba acordonado alrededor y el Congreso de la República no. Está bien que usted se base en lo que establece la resolución de la Corte de Constitucionalidad, que no permitían bloquear las calles, pero ¿por qué no estaba acordonado el Congreso de la República? ¿Quién le dio la orden a usted? Usted decía que sobre usted hay un superior jerárquico. ¿Quién es? Quiero el nombre en este momento, señor director. En ese sentido, la instrucción que se dio de parte del superior es de que mantengamos el orden. Hay documentos que amparan esto, la instrucción que se da del debido respeto a los derechos humanos. Señora diputada. Okay. Reprimir periodistas es acorde a los derechos humanos, entonces. Esos son casos de que en algún momento dado, señor diputado, ya se están dirigía la solicitud de investigación hacia la Inspectoría General si hubo ese abuso de autoridad. También le puedo enseñar el video si quiere. Un director de la policía, hay periodistas golpeados. Todos vimos las fotografías, vimos los videos de periodistas que haciendo su trabajo, tomando fotos, fueron agredidos. ¿Quién dio esas órdenes? De parte de dirección de policía en ningún momento se dio ninguna instrucción. Hay vehículos embestidos, una patrulla embistió un vehículo, lo destrozó, se huyó la patrulla. ¿Tiene identificada esa patrulla? En la información preliminar que te la vamos a hacer llevar, señor diputado, con todo respeto. Tenemos identificada ahí la patrulla. ¿Qué va a hacer usted? En contra de los elementos que embistieron un vehículo particular, golpearon a la familia que iba dentro y se huyeron. ¿Qué medidas corresponden? En este caso ya es la inspección. Ya fueron capturados, ya fueron detenidos. En este caso, señor diputado, ya la investigación la tiene la Inspectoría General y ¿Qué va a hacer con los profesional. policías que agredieron a periodistas? Que los videos están ahí presentes, que los agredieron. ¿Los va a detener? Ya están detenidos. Con todo respeto, señor diputado, esa no es función mía de detener. En este caso es función Y del si es flagrancia, están los videos, está todo documentado. Es función del Ministerio Público. Jefe de la policía, ¿dio usted órdenes para disparar las bombas lacrimógenas a cuerpo? ¿Ese es el protocolo, dispararlas al cuerpo de los manifestantes? En mi caso, como director general de la policía, en ningún momento di esa orden. Mire, ¿es el protocolo para disparar al cuerpo a la gente? No, señor diputado. ¿Es protocolo dispararle a la cara? Negativo, señor diputado. Mire, en Chile hay una investigación, porque hay cientos de jóvenes que perdieron los ojos por una práctica que creo que el ministro la conoce muy bien, porque recibió instrucción en Chile de los carabineros. Seguramente el ministro dio esa orden a disparar a cuerpo. No, señor diputado. Entonces, ¿por qué tenemos 2 o 3 heridos que perdieron los ojos? Yo le pediría, señor diputado, de que dejemos que se desarrolle la investigación a través de... ¿Qué vamos a hacer con toda esa gente que disparó con un arma directo a cuerpo, a la cara de manifestantes para que perdieran los ojos? Sí, señor. Eso pasó ya en Chile, en las manifestaciones de hace un
pareciera que es la misma estrategia, el mismo manual, la misma orientación y táctica que ustedes están haciendo. ¿Qué va a hacer con los agentes que dispararon un arma para bombas lacrimógenas contra el cuerpo de manifestantes? Señor diputado, al momento que ya se tenga establecida la investigación, ¿Quién dio esa orden? le vuelvo a repetir que en caso de Dirección General de Policía no se dio la orden, ¿verdad? Esos son los temas que hay acá. Hay patrullas que llevaron gente civil y la fueron a descargar cerca del Congreso. ¿Qué patrullas? Usted dio órdenes para que oficiales vestidos de civil se infiltraran en la manifestación. Negativo, señor. ¿Por qué hay pick-ups cargando gente de civil que parecen agentes de seguridad descargando a esos civiles en calles aledañas? Hay videos, hay fotos. Pues en este caso vamos a seguir la línea de investigación, señor diputado, requerimiento al Ministerio Público para que si hay alguna responsabilidad de mandos que dieron esa instrucción. Y mire, jefe de la policía, hay golpeados, periodistas, hay cientos de gente detenidas que estaban haciendo su trabajo periodístico, o filmando, o documentando lo que estaba sucediendo. Hay ataque directo contra la población desarmada con bombas lacrimógenas tiradas a puerta. Hay patrullas emitiendo vehículos. Hay patrullas llevando personal de civil a infiltrarse en la manifestación. Tiene usted un cordón policial enorme alrededor de Casa Presidencial, todos lo vimos, incluso bloqueado en Casa Presidencial, cerca del Palacio, y desprotegido totalmente el Congreso. Eso es lo que vimos todos. Por un lado, la Casa Presidencial resguardada, el Palacio, el Congreso. Yo no veo ahí 600 policías, discúlpenme, están los videos, habrán 15, 20 policías en cada puerta que se van quitando poco a poco y dejando que destruyan las ventanas del Congreso, dejando que le prendan fuego a las ventanas. Esos videos están ahí. Y usted tenía un grupo de fuerzas especiales adentro del Congreso. ¿Qué hizo ese grupo de fuerzas especiales? ¿Por qué no se movilizó a la puerta? ¿O fueron los que fueron a abrir la puerta? En ese momento el grupo de fuerzas especiales se dirigió al lugar, señor diputado. Si usted nos dijo que estaban adentro, hace unos minutos nos dijo que estaban aquí adentro acostados y otros en la 12 calle y 12 avenida. Los que estaban aquí adentro, ¿por qué no accionaron? ¿Y por qué estaban adentro? ¿Quién dio la autorización? En este caso, señor diputado, los compañeros de las fuerzas especiales estaban en el parqueo. Estaban en este parqueo y hacen su ingreso por esta área de este callejón. Nosotros conocemos cómo se conecta este parqueo y llega usted a la puerta principal del Congreso. En este caso, ¿Por qué ellos no resguardaron el Congreso o fueron ellos los que fueron a abrir la puerta? es por lo mismo que se refiere en el protocolo, señor diputado. Pues si están aquí adentro del Congreso, ¿cuántos habían adentro y quién era el jefe de mando adentro acá del Congreso? En este caso, los agentes de fuerzas especiales se dirigen ahí. ¿Cuántos habían acá adentro y quién era el jefe? Había un aproximado de 36 elementos, señor. Que son los que están con escudos, cascos, todos son esos de negro. Brincones ahí están todavía en el parque. ¿Para qué te cuentes, pues? Ellos mismos abrieron la puerta y quemaron el Congreso. ¿Quién era el jefe? ¿Está aquí? ¿Por qué no me lo manda a llamar si aquí está? Ahorita me lo manda a llamar porque ahí está en el parqueo. Mándelo ahorita a llamar y que venga acá. Aquí adentro del parqueo están. Lo queremos interrogar al jefe de fuerzas especiales que estaba aquí adentro del Congreso. Me lo llama ahorita en este momento. Señor diputado, en este caso son diferentes miembros que tienen un mando. Jefe de seguridad del Congreso. ¿Cuántos entraron al Congreso policías? ¿Cuántos estaban aquí adentro? ¿Quién era el jefe? Eran 40 integrantes de la unidad de fuerzas especiales. ¿Quién era el jefe?
que venga acá en este momento? Que se haga presente. Vamos a verificar si se encuentra acá, señor diputado, porque estos son grupos. Jefe de seguridad. ¿Desde cuándo estaban ellos adentro del Congreso? Desde un día antes. Ingresaron el día sábado por la mañana. Por la mañana. O sea, desde el día sábado por la mañana había un contingente de 40 policías de fuerzas especiales adentro del Congreso, señores diputados, pueblo de Guatemala, y no hicieron nada. Usted los llamó, les habló, les dijo que estaban entrando al Congreso. Tenía el teléfono de Eddie López. Es correcto. Incluso yo estaba aquí adentro, señor diputado. ¿Y por qué no hicieron nada? Hay un protocolo tanto de... ¿Cuál protocolo se están entrando a quemar? ¿Y por cuántos policías están enfrente de las puertas del Congreso? Jefe de seguridad, ¿cuántos policías estaban enfrente de las puertas del Congreso? Ignoro ese dato. ¿No sabía cuántos estaban en el perímetro del Congreso? No lo sabía, no es mi función. ¿Desde cuándo estaban acá los policías afuera y adentro? Han estado a lo largo de la semana cubriendo las diferentes actividades. Correcto. Refuerzan la seguridad perimetral. Y se reforzó con fuerzas especiales, adentro. ¿Cuánto me tardo yo en moverme de la puerta del parqueo para la puerta principal? 2 minutos, y mucho, 3 minutos, si quieren lo hacemos. Nosotros aquí nos mantenemos siempre, conocemos el Congreso. Yo no entiendo cómo es posible que no hayan accionado, que no hayan reaccionado. ¿Cuántos manifestantes entraron al Congreso? Director, jefe de seguridad, ¿cuántos manifestantes entraron al Congreso? El dato no lo tengo. ¿No han revisado los videos de seguridad? Se revisan los videos aproximadamente a los 2 minutos que se empieza a incendiar la esquina, el extremo del Congreso, el humo llena los pasillos. Eso se ve en los videos. Sí, pero eso pasó después de que entraron. ¿Cuántos ingresaron? Vale. ¿Sabe qué? ¿Cuánto logró determinar a partir de los videos que observó? Aproximadamente unas 20 personas. 20 personas. La mitad de lo que la fuerza de reserva dentro del Congreso. Director de la PNC, ¿qué debe suceder para que se active ese protocolo? Porque evidentemente aquí algo falló. En este caso, aunque no haya nacido nuestra función, señor diputado. Bueno, miren, fue su función, claro que sí. Ustedes estaban aquí como núcleo de reserva para resguardar el Congreso. No me digan que no fue su función. Señor diputado, a lo que yo me quiero referir en este caso es de que hubiera sido un daño mayor en algún momento dado y lanzar bombas lacrimógenas de adentro para afuera. Una. Y lanzaron la plaza, pero la plaza sí lanzaron. Y lo otro, señor diputado, de acuerdo a los videos que ya se están desarrollando en redes, fuerzas especiales lo que hacen en ese momento, ya cuando se ve que se está quemando el incendio, lo que hacen es ayudar a apagar el fuego, señor diputado. Ministro de Gobernación. Que son bomberos, no son policías. No, director, esto es serio. Señor director, es una verdadera vergüenza y pena las respuestas que estamos recibiendo, porque imagínense lo que estarán sintiendo las víctimas ahorita de las bombas lacrimógenas que ustedes lanzaron en la plaza. Había elementos adentro del Congreso, usted lo dijo, había 600 elementos disponibles para cuidar el Congreso de la República, pero nadie pudo contener el supuesto vandalismo con que incendiaron el Congreso. Señor Ministro de Gobernación, ¿qué puede decirnos usted de todo esto como la máxima autoridad del Ministerio? Muchas gracias, señores diputados. Gracias por la oportunidad de poder explicar y hacer los planteamientos de acuerdo a lo que establece la legislación guatemalteca. En virtud de las acciones, pues se generaron los protocolos. De alguna forma, el direccionamiento tiene una escalada en el orden jerárquico en Policía Nacional Civil y en ese sentido, pues fueron apegados a ley y por supuesto hay hechos lamentables de los cuales hay que hacer investigaciones. La Policía Nacional Civil es el ente
que genera o auxiliar del Ministerio Público, y el Ministerio Público es el encargado de la persecución penal, y en virtud de ese caso pues también se activaron algunas unidades como la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil para que pueda hacer las averiguaciones del caso, deducir las responsabilidades y pues determinar los actores responsables de cualquier circunstancia. En pocas palabras, lo que dice que es una institución jerárquica, y entonces ya ellos están esperando que se activen los mecanismos que la ley establece para la investigación. Eso, en pocas palabras, fue lo que dijo. Diputado Ávila, estaba pidiendo la palabra, por favor. Dale. Buenos días a todas, todos y todas. Gracias, señores diputados, por esta reunión en la que estamos conociendo cómo se dieron las situaciones del día sábado, por demás lamentables. 2 personas pierden el ojo izquierdo. Yo también estaba manifestando en la Plaza de las Niñas ese día. Cuando veo, y lo tengo documentado en lo que viene el video, si quieren, los puedo mostrar Ahorita lo tenemos de aquí. ¿Cómo lanzan bombas lacrimógenas de la 7ª avenida para que tratara de llegar a la tarima que estaba ubicada en Plaza Central? Esto es lamentable. Había niños, había personas de la tercera edad, la gente corrió para donde pudo, y preocupante porque allá hay daños obviamente materiales, ojos perdidos, gente lastimada, capturas por demás indebidas. Y también tengo otro video donde una persona venía caminando de trabajar del antiguo Guatemala, y tengo nota ya de donde trabaja, y a las 8 de la mañana fue manguereado en la 6ª avenida y 12 calle, pentaseado y subido a una patrulla, y él venía de trabajar. Entonces, ¿de qué protocolos estamos hablando? ¿Quién es su jefe directo, señor director general? Nosotros estamos basados en una escala, señor. En este caso, de acuerdo a la línea jerárquica, es el ministro de Gobernación. ¿Su jefe le dio a usted las órdenes para que agredieran a la gente? No, señor diputado. ¿Por qué hay tanta gente herida, lastimada, gente que perdió los ojos? ¿Quién le dio a usted la orden entonces, ya que si no fue el que quiso por muchísimo tiempo llegar a ser ministro de Gobernación, y que ha estado por todo, de que estaba haciendo lo que fuera posible, y al parecer la primera muestra de fuerza la da un día antes con las manifestaciones que estaban frente al Congreso cuando llegan a reprimir a jóvenes? Porque ahí sí pudimos ver todos de que llegaron muy rápido los antimotines, y eran como 20 patojos los que estaban quemando llantas aquí afuera. Usted se gradúa, señor Candy Rocael Reyes, y manifiesta que usted va a ser de mano dura ese día cuando le echan las fuerzas de seguridad a los jóvenes que estaban manifestando. Era una muestra para decirle al señor presidente: mire, yo sí le voy a responder cachimbeando a la gente. Gracias, señor diputado. Yo actúo conforme a la ley, señor diputado. La ley entonces sería pencasear a la gente, agredirla, tirar bomba lacrimógena, lastimar niños, ancianos, mujeres. Así es como a usted le están ordenando que actúe en contra de la sociedad civil, señor ministro. Soy abogado y notario, señor diputado. No le estoy preguntando su cargo, le estoy preguntando si usted está ahí para agredir a la gente. Ubíquese lo que le estoy preguntando y me va a responder lo que le estoy preguntando, no lo que le dé la gana de contestar. Soy abogado y notario, señor diputado, y respeto la ley. Y la ley para usted es pencasear gente, para quedar bien con el presidente, entendiendo que usted todo el tiempo quería ese puesto y que lo intentó por cualquier medio. Al parecer lo logró de esta manera violenta, reprime a la gente, agrede a la gente. Usted es abogado y notario, según usted, eso le da derecho a chingar a la gente. No, señor diputado. Eso contesta. ¿Sí? No. Mire, ministro, usted dio declaraciones categorizando, llamando terroristas a las personas que estaban con eso. Sí, señor diputado, basado en la ley. Defíname qué es un acto terrorista y quién es un terrorista. ¿Y en qué ley? Sí, porque el Código Penal tiene... A ver, cuéntenme, a ver. Mientras si ubica usted en la ley, solo le quiero recordar a todos los compañeros
que esa es la categoría que le ponen a aquel que quieren definir como enemigo del Estado y que lo quieren acabar. Y esa ha sido la historia de sangre de este país. Gente irresponsable que llama a cualquiera que sale a protestar terrorista para después matar. Esa es la historia triste de este país. ¿En base a qué ley? A ver, defíname terrorismo. Según el artículo 391, señor diputado, comete el delito de terrorismo que con finalidad de alterar el orden constitucional. Ok, paremos ahí. ¿En qué momento se pretendió alterar el orden constitucional? Porque es el primer supuesto. Constitucional. Si me deja avanzar. No, no lo va a dejar avanzar. Usted va a responder conforme yo le vaya preguntando y de la manera en que yo le vaya preguntando. ¿Ok? Usted viene para responder las preguntas del Congreso, no para decir lo que se le dé la gana. ¿En qué manera se estaba intentando violentar el orden constitucional, romper el orden constitucional en esa manifestación? En el hecho de alterar y quemar el Congreso de la República. Ah, y eso es como, explíqueme cómo altera el diseño institucional del Estado de Guatemala. Usted es abogado, a ver, explíqueme cómo eso altera el diseño institucional dibujado en la Constitución Política de la República. Señor diputado, aparte de... No, usted dijo que eran terroristas y el supuesto que le dio primero es que intentan subvertir el orden, que intentan alterar el orden constitucional. A ver, ¿cómo eso que pasó atenta en contra del diseño institucional dibujado en la Constitución Política de la República de Guatemala? Ejecutar el acto de violencia, atentar contra la vida o la integridad humana, propiedad o infraestructura, o quien con la misma finalidad de ejecutar actos encaminados a provocar incendio o a causar estragos de desastres. ¿Cuál es el primer supuesto? Usted sabe que tiene que interpretarlo de manera integral. Entonces el primer supuesto es la alteración del orden constitucional. ¿Cómo intentaron ellos? ¿Cuál es el atentado en contra del orden constitucional? La alteración del orden público del Estado, señor diputado. Por favor, diputado. Muchas gracias, pero esto me parece profundamente grave. La alteración del orden público se debe en el momento en el que hay cualquier manifestación en cualquier esquina del Estado. Si el Estado va a operar a partir de la definición de que cualquier alteración del orden público constituye un acto terrorista, lo que está haciendo es criminalizando la protesta social. Esto va mucho más allá de los problemas que tenemos planteados alrededor de las violaciones que se han dado a los derechos humanos en el marco de la represión de este fin de semana. Esto constituye un planteamiento claramente autoritario alrededor de la interpretación del uso de la fuerza. Cuando no existe y me imagino que usted, siendo un oficial formado además en escuelas, que es abogado y notario y formado en escuelas, entiende cuáles son las características de la protesta social en cualquier contexto y entiende que la protesta social tiene este tipo de manifestaciones. Eso aquí, en Guatemala, en Chile, en Estados Unidos, en Francia. Pero un Estado democrático lo que hace es interpretar y contener esa violencia y no interpretarla como un acto que por sí solo constituye un atentado destinado a alterar el orden constitucional. Esa interpretación es la más grave que hay detrás de los actos de este fin de semana y de la forma como actuó la Policía Nacional Civil. Respóndeme una pregunta. ¿Cuál es el objeto último? ¿Cuál es el fin de las fuerzas de seguridad pública? ¿Proteger a las instituciones del Estado o proteger a la persona humana? Si no me puede responder esa sin leer, si estamos jodidos. Diputada Karina Paz, por favor, de verdad, olvídese. Ya quedó evidenciado su nivel. Ha sido revelado en toda su dimensión, se le peló el codo, ¿no yo? Por favor. Muchas gracias, estimados diputados, funcionarios, prensa, buenos días, buenas tardes. Vean, sinceramente, que ha evidenciado que el señor director de la Policía Nacional es un opresor, que ha evidenciado que el señor ministro de Gobernación es un opresor, pero antes que nada, que el señor presidente constitucional de la República de Guatemala es un opresor.
de los derechos y las libertades del pueblo de Guatemala, que estaba manifestando en paz en la plaza. Y eso hay videos por todos lados. Se tiran bombas lacrimógenas en el parque. Cuando el incendio fue acá, 2 horas antes, habían 600 policías, según el director, 40 antimotines aquí adentro. Y hemos tenido peores manifestaciones acá, con mucha gente afuera. Y ustedes no hicieron nada. Ustedes han venido a oprimir a la población, y eso no se vale. ¿Y saben qué? Ni siquiera el general Otto Pérez Molina, ni Ríos Montt, mandaron a oprimir a la población. Y Pizarro los mató. Este los arrasó. Ese es el ídolo. Y ese es el problema. Ustedes se van a convertir en esas personas opresoras. No le hagan caso a los que le hablan atrás, diputada. Y ese es el gran problema. Que ustedes van a terminar presos por oprimir las libertades de los guatemaltecos. Y aquí aquí vamos viendo, por favor. Oscar, Si me ahí permitís, regresámelo. Mire usted cómo la población va huyendo de la fuerza pública. No hay un choque, no hay una confrontación. Dan tiempo, mire, vienen huyendo. Usted va a ver más adelante cómo el núcleo de reserva hace un alto, se forma y sin que exista confrontación empiezan a tirar las bombas lacrimógenas. Necesita más evidencia. Esto es clara evidencia de que no siguieron el protocolo, sino fueron ustedes a chocar con la gente. Fueron ustedes a provocar a la gente. ¿Ven? Ahí está la formación. Ahí está, ¿ven? Ahí se están formando, la gente ya se replegó, no hay choque. Y ahí empiezan a tirar las bombas. Y en un ratito, ahí salió la primera bomba. Mira hasta dónde salió la bomba. ¿Con qué sentido? ¿Qué quería? Eso, de verdad, es sumamente delicado. ¿Sí? Y además, va a tener consecuencias internacionales. Afortunadamente, el mismo presidente pidió que se activara la Carta Democrática de la OEA, porque como le han construido escenarios conspirativos, que existen fuerzas antidemocráticas que lo quieren derrocar, entonces le hace clic, clic y salen con gorilas como Henry, el ministro, a reprimir a la gente. Gorila, eso es lo que es usted. No, es un dron. ¿Vale? Mira, la formación es que es evidente. Se forman y empiezan a atacar. Sortean por donde están todas las. Mira, están tirando para todos lados. La gente está viendo y ellos siguen disparando la bomba lacrimógena. No, hombre. Si se supone que cuando ya se logró reducir el nivel de tensión en la protesta, la fuerza pública lo que hace es replegarse. Había orden de golpear a mujeres, sí. Ve qué chulada. Bien machos se ven ustedes, bien machos se ven. ¿Y ya pusieron las denuncias a los policías? Había orden de golpear a mujeres, que son las mujeres golpeadas. Sí, bien machos se ven golpeando mujeres, ¿oyeron? Ustedes son mujeres. ¿Ya? No, hombre. Y eso es un delito, señores funcionarios. Únicamente mujeres policías pueden detener a mujeres. Lo que ustedes hicieron es una ilegalidad. Y ojalá vengan los responsables. Porque los directos fueron ustedes. Mira a los terroristas. Bien armados, ¿verdad? Con fusiles de asalto. Ahí no está rompiendo el orden constitucional en ningún momento. A ver, va a salir a mí, ya lo tiene muchacho. Mira ese gran terrorista. Golpeando a las mujeres. Golpeando a las mujeres, machos son ustedes, ¿verdad? Ministro, el orden constitucional lo están rompiendo, quienes están provocando eso. Eso sí es ustedes.
veces se va a ver cómo caen las bombas hasta el centro del parque, ¿sí? Donde hay gente que dice, mira, ahí sale volando la bomba. Tirándole al centro del parque. Chulada. Así es como cumplen la sentencia de la Corte de Constitucionalidad que les ordena garantizar el derecho a la manifestación de los ciudadanos. Bien cumplido, ¿bien? A eso se refería la CC cuando les dio la instrucción. Sí, ahí estaba el riesgo de plan, ahí estaba el riesgo, y estaba la alteración al orden público seguramente. Y diputado, al final de cuentas, ese es su protocolo de orden jerárquico, lo que le llevas al señor ministro de Gobernación. Así que al final de cuentas, hayan o no recibido órdenes, ustedes dos son los responsables. Por favor, diputado, de una vez en lo que corre el video, soltar la pregunta. Señor ministro de Gobernación. ¿Me prestas tu micrófono? Ya pagué este. Es que está pola. Ya pagué este, dale. Es que no llega. No llega. Señor ministro de Gobernación, con todo esto que estamos viendo y que ya vivimos, los que incluso estuvimos en la plaza, ¿usted cree que está cumpliendo con lo que establece la literal N del artículo 36 del decreto 114/97 del Congreso de la República? Y si es así, ¿en dónde estaba usted el sábado 21? ¿Y cuáles fueron las órdenes que usted dio? De acuerdo al requerimiento de la Corte de Constitucionalidad, se instruyó a la Dirección de la Policía Nacional Civil a actuar conforme a la ley, conforme a derecho y apegado al tema de derechos humanos. Perdón, así lo podemos ver, ¿eh? Esa no fue mi pregunta, señor ministro, con todo respeto. Mi pregunta es si usted está cumpliendo con lo que establece la literal N del artículo 36 del decreto 114/97 del Congreso de la República, que estoy seguro que como ministro de Gobernación conoce y como abogado. Sí, señora. ¿Me lo puede decir cuál es, por favor? ¿Me puede decir cuál es esa literal N? Conducir los cuerpos de seguridad pública del gobierno. Eso hizo el sábado 21. Se preestableció un plan de parte de Policía Nacional Civil y se ejecutaron las acciones de acuerdo a lo que se dio la instrucción. Si en un momento determinado de estas acciones las personas no cumplieron la responsabilidad, se tendrá que hacer las investigaciones y deducir con las responsabilidades. Vamos a ver, tengo que dar la palabra en el siguiente orden. Está el diputado Lush, está la diputada Barrera, Bueno, vamos a ver. ¿Quién me pidió primero? Yo. Bueno, empezamos Lush, vamos a ver. Ya había dado un orden y después de nada se iba yo. Disculpame. Se va a encargar Evelyn de llegar ahora. Gracias. Ahorita Luz y después usted, diputado. Bueno, muchas gracias, colegas, señores funcionarios. Vean, es doloroso lo que pasó y la falta de conducción que tuvieron las fuerzas de seguridad. Mi pregunta va en lo siguiente, señores responsables, y le voy a decir al señor ministro de Gobernación y al señor director de la policía. Las manifestaciones van a seguir, y van a seguir por los responsables de las instituciones del Estado, y óigase bien, la misma junta directiva del Congreso no tuvo la posición más conciliadora cuando, a criterio de ellos y de manera ilegal, suspendió el decreto que fue el detonante. Calificaron las manifestaciones de una forma similar a la que los funcionarios la están calificando. Las manifestaciones van a seguir. La pregunta directa es, ¿cómo las van a atender? ¿Van a seguir con los mismos métodos?
porque de seguir con los mismos métodos, lo que están propiciando es una guerra civil. La gente cuando es atacada, la gente se defiende. No crean ustedes que cuando la gente venga ahora, va a venir dispuesta a manifestar y a decir, aquí están mis ojos, aquí está mi cara, dispárenme. Y seguro que la formación que tiene la gente que hoy está conduciendo el aparato represivo del Estado viene de una formación de las más retrógradas en relación al combate a la protesta social. Viene de Chile, viene de los carabineros, viene de gente que tuvo que formar esa estructura para defender un sistema económico obsoleto. Y al señor responsable de la seguridad del Congreso, aquí roban oficinas, aquí usted no actúa, y roban oficinas de la oposición, eso que quede bien claro. Yo les digo a ustedes, colegas diputados, junta directiva no es el jefe del señor, todos somos jefes del señor. Y ante esta actitud que se dio en alianza con las fuerzas de seguridad, lo mínimo que debería hacer es ser honesto y presentar su renuncia, porque no actuó protegiendo de una manera sistemática las instalaciones del Congreso y permitió que esta patraña se montara. Entonces, señores de las fuerzas de seguridad, señor director de la policía, señor ministro de Gobernación, acá lo emplazamos para que nos diga cómo van a enfrentar, cómo van a resguardar la vida en las futuras manifestaciones, porque de que vienen más. Gracias, compañero diputado. ¿Quiere la respuesta? La respuesta. El ministro le ha preguntado al diputado Luz cuál va a ser la actitud del Ministerio de Gobernación respecto a las manifestaciones que están convocadas. Conforme a derecho, señor diputado. Que el pueblo espere represión. Ese es el derecho para los señores. Bueno, señor ministro y señor director de la policía, los funcionarios acá presentes, yo creo que valdría la pena que repasaran un poquito la historia reciente del país. Actuaciones como las que ustedes están teniendo y como lo que vimos en los videos fueron el detonante para el inicio de lo que después fue un enfrentamiento al pueblo interno guatemalteco. Cuando el presidente, para detener a quienes manifestaban en contra de los desmanes que estaban cometiendo, como lo están haciendo ahora otra vez, el origen de todo eso, ¿dónde está? ¿Por qué hubieron manifestaciones? Preguntémonos quiénes son los causantes de provocar las manifestaciones. El último hecho, la gota que rebalsó el vaso, fue una aprobación arrebatada, apresurada, estropeada, pisoteando nuestros derechos de muchas bancadas en el Congreso de la República de la ley del presupuesto, del decreto ley, que ahora de manera ilegal vuelven a suspender. Ya actuaron de una manera incorrecta y siguen haciéndolo. Esos son los que están rompiendo el orden constitucional. Esos son los terroristas. Esos son. Y ustedes les están sirviendo a ellos. Generan este tipo de situaciones y después, para contener la molestia, el descontento de la población, entonces sacan a las fuerzas de seguridad y ustedes, que son los jefes, nos vienen a decir que ustedes no dieron las órdenes de reprimir, de tirar bombas lacrimógenas, de arrastrar mujeres, de sacarle los ojos a los manifestantes.
Entonces, ¿quién dio las órdenes? Señor director de la policía, aquí habían 40 miembros del pelotón antimotines, de las fuerzas especiales adentro. A mí no me queda claro qué orden le dieron a ellos que abrieran la puerta del Congreso. Pásenle la gasolina, por favor. ¿Por qué? Porque fíjense que usted nos acaba de decir hace un rato que ustedes actúan, como dice el ministro, apegados a derecho. ¿Qué derechos ya le hicieron trizas? Aquí no hay un Estado de Derecho. Ustedes lo están haciendo pedazo. Ustedes están rompiendo el orden constitucional. Aquí a cada rato nos damos cuenta. Vienen que están un golpe de Estado técnico día. Sueltan el fantasma y después se asustan. Eso es lo que está pasando. Mire, señor director, dígame, ¿qué orden le dieron a las fuerzas especiales que estaban acá cuando vieron que estaban violentando las fuerzas del Congreso? ¿Qué orden le dieron? Señor diputado, en este caso yo no me encontraba en el lugar, es el jefe, el oficial que estaba acá, el que da la instrucción de acuerdo cuando se activan estos protocolos. Usted como director general de la policía debe saberlo, porque aunque usted no haya estado aquí, usted podía estar en Petén si quería, pero usted tenía que estar atento a lo que estaba pasando, ¿o no? ¿O usted estaba distraído? Negativo, señor diputado. Estuve tratando de comunicación con el señor Procurador de los Derechos Humanos, pidiéndole que por favor él pudiera mediar para que se calmara esta situación. No, si quieres alterar, ¿de dónde fueron ustedes? No le queda claro. Bueno, para respetar el orden, está. Después del diputado Félix. Mire, es que, miren, aquí nadie se hace responsable. Aquí nadie se hace responsable. Aquí el señor director dice que hay un orden jerárquico y que él no puede decir que no estaba aquí. Pero él es el responsable al final. En el orden jerárquico es el director. Y después, ¿quién está? El señor ministro de Gobernación. Señor ministro, díganos, ¿qué opinión le merece lo que usted vio en los videos? Gracias, señor diputado. Lógicamente, en ese sentido, el Ministerio Público está a cargo de la investigación. Yo no puedo ingerir alguna opinión, ya que el Ministerio Público es el ente encargado de la persecución penal y de acuerdo a eso deben ser los responsables en este caso. Mire, ya que es tan respetuoso el Estado de Derecho, ¿hay violación de los derechos humanos de la población ahí, sí o no? Yo no soy juez, señor diputado. Señor ministro, de verdad. Mire, usted acaba de decir que usted ha pegado a derecho, actúa. Usted tiene las evidencias ahí. Usted tiene ahí las evidencias. Y no puede usted dar una opinión de eso. ¿Con eso va a interferir usted en la investigación? Díganos usted, en su calidad de ministro, ¿qué le parece lo que está viendo ahí? ¿Hay responsabilidad ahí de las fuerzas de seguridad? Se están haciendo las investigaciones y quien determina la responsabilidad es un juzgado. ¿Sabes qué? Preguntarle por la vía de lo administrativo, porque también hay mecanismos de sanción administrativa. Como él es abogado, entiende que lo penal es la última ratio del derecho y por lo tanto primero debe existir el proceso de sanción administrativa. También así te contesta, ¿verdad? Pero señor ministro, ya se lo dijeron. Responda. A través de la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil se están haciendo las investigaciones de carácter administrativo y si esto reviste un carácter de delito será denuncia ante el ente que corresponde, que es el Ministerio Público. Mire, señor ministro, ¿usted cree que hay delito ahí? ¿En arrastrar mujeres del pelo? ¿En sacarle los ojos a los manifestantes? ¿En atacar en la plaza pública a niños, a mujeres, a personas de la tercera edad? ¿Hay delito ahí o no? ¿Hay flagrancia ahí o no? ¿Tiene que investigar más? ¿Qué medidas va a tomar con relación a esto? Ya se ordenó el proceso de investigación, señor diputado. Que mande los documentos, les ordena. Señor ministro, le damos, ahí le pido al diputado vamos a dejarle para que le pique
Una fecha para que nos envíe el Para informe. hoy, antes de las 14:30 horas, quiero los documentos en los cuales usted ordena la investigación. Muy bien, señor diputado. Mire, vamos a darle la palabra al diputado Báteres, pero usted no ha respondido una pregunta que le hizo la diputada Morataya. ¿Dónde estaba usted ese día a la hora de las manifestaciones? ¿Dónde físicamente estaba el cuerpo del señor ministro presente? Es que si no se va por otro lado. Me dirigí a la Dirección General de la Policía Nacional Civil, señor diputado. ¿Estaban los dos juntos? ¿A qué hora? No, señor diputado. ¿A qué hora? ¿De dónde a dónde iba? ¿Y usted permaneció en la dirección de la PIPC todo el tiempo? No, señor diputado. ¿Cuáles fueron sus movimientos mientras se desarrollaba la manifestación? Estuve en la Dirección General de la Policía Nacional Civil, posteriormente me dirigí al Ministerio de Gobernación. Okay. ¿Y el señor director dónde estaba? Estuve en la Dirección General de la Policía Nacional Civil, señor diputado, y en algún momento dado me dirigí aquí porque tuve comunicación personalmente con el señor Procurador de los Derechos Humanos. Okay. El diputado Báteres, por favor. Gracias, presidente. Diputadas, diputados, jefes de bloque de la oposición, autoridades, funcionarios públicos, derechos humanos. Cuando vamos a la categoría de terrorista, uno se pone efectivamente a pensar cómo se aplica. Y si violan y atentan contra la Constitución, el primer terrorista acá es el presidente de la República de América y sus funcionarios. ¿Por qué? El presidente viola un mandato que tiene de ser la unidad nacional y ha provocado el caos en este país. En 10 meses que tiene de gobierno, es el primer presidente de esta república que se le pide la renuncia por constante violación a la Constitución. 2. Ha separado del cargo de sus funciones constitucionales al vicepresidente de la República. ¿Ha violado la Constitución? De hecho, no cabe la menor duda sobre eso. Tenemos dos hechos. Uno que atañe directamente a este Congreso de la República y a nosotros como diputados dignatarios de la Nación. Se ha aclarado aquí que estaban fuerzas especiales resguardando el edificio internamente. Había 40 oficiales de las fuerzas especiales para resguardar el edificio. Sin embargo, cuando uno mira las tomas de la quema, hay humo negro saliendo ahí. ¿Y qué produce el humo negro? En la primera ventana en dirección legislativa. Aquí no hay sustancias que produzcan humo negro. Y está bien que el MP lo investigue, por supuesto. Pero ustedes no nos aclaran qué papel jugaron esas fuerzas especiales que estaban en lo interno, Pasos Perdidos y Dirección Legislativa. Ahí están los vídeos que prueban los horarios en que estaban y que coinciden en el momento del incendio. Hay un hecho dado, hay un mecanismo cómplice entre las fuerzas especiales y el oficialismo que hace vida política en este país. Está evidenciado, ministro, está evidenciado, jefe de la policía. Y tal y como lo han dicho, será el MP quien lo responsabilice a ustedes como funcionarios de esa acción que atentó contra el patrimonio de este país y que fueron cómplices para que se destruyera como tal. Y tal como se ha dicho, esto sirvió de elemento para justificar la represión
represión que se lleva a las calles. Ya lo hemos evidenciado. Y dice, el uso de la fuerza como medida de último recurso solamente está autorizado cuando otros medios han resultado ineficaces. Vemos cómo arrastran a mujeres, cómo implementan armas que tienen al día de hoy a 2 jóvenes que perdieron sus ojos. Resarcimiento del Estado inmediato para esas personas, esos 2 jóvenes que perdieron los ojos. Este país, tal como lo han dicho los honorables diputados acá, tiene historia de represión. Esa historia de represión que bien se ha marcado, tiene conceptos generados en Chile y que el ministro aquí representa esas fuerzas de concepto. Además, él tiene formación en Chile. Es carabinero. Carabinero. Sí. Como tal. Además de exas. Como tal. Bueno. Entonces, ministro, ante los hechos, en contundencia con el oficialismo, internos en el Congreso de la República, ante los hechos de violencia exacerbada contra la población indefensa que manifestaba pacíficamente, le estamos demandando que se presente ante el Ministerio Público a brindar la declaración y deje inmediatamente el cargo y se ponga a disponibilidad de los tribunales de justicia para que sea investigado por los hechos acaecidos. En una palabra, le estamos pidiendo la renuncia inmediata del cargo, ministro. Gracias. Diputada Villagrán, por favor. Gracias. Buenos días a todos, diputados, autoridades de las diferentes instituciones del Estado. Señor director y señor ministro de Gobernación, es evidente el uso de la fuerza excesiva, como ya pudieron observar en los videos. Esto es violencia estatal. Estamos regresando a una época en donde el terror era un mecanismo de estrategia de seguridad, violentando los mismos acuerdos de paz. Vivimos en un estado democrático. Este país históricamente sufrió un conflicto armado en donde perdimos muchas vidas humanas para que nosotros hoy día vivamos en democracia y estos valores se respeten, ministro. Y es una burla que usted, siendo abogado, considere la manifestación, la libre expresión, valores eminentemente democráticos, como un terrorismo de Estado, como alteraciones al orden constitucional. Es una vergüenza. Ministro y director, aquí aparentemente ninguno dio ninguna orden, ni el director, ni el ministro, aquí nadie sabe. ¿Cómo es posible que le estén delegando una responsabilidad del tamaño de esta crisis que estamos viviendo hoy día a una comisaría? Y le pregunto al señor director de la policía y le pregunto al ministro de Gobernación nuevamente. Ustedes ya presentaron las denuncias a los policías, porque como ustedes no dieron ninguna orden de las atrocidades que estamos viendo en estos videos que la ciudadanía grabó, porque en otro momento, si no hubieran grabado estos videos, los civiles no tendrían ni cómo defenderse en base a sus argumentos, declarándolos desde ya como terroristas de Estado. Le hago saber, ministro, que este fue su debut y su obra final. Nosotros aquí, los diputados de oposición, le pedimos su destitución, su renuncia por dignidad, y no vamos a descansar hasta que usted sea destituido. Y si esto nos lleva a interpelarlo, lo vamos a hacer, porque es lo correcto, por respeto a la población guatemalteca, ministro. Así que vuelvo a preguntarle, usted ya hizo las denuncias correspondientes frente a los abusos de la violencia, frente a los abusos de autoridad, porque usted menciona que usted no dio ninguna orden, que el director de la PNC no dio ninguna orden.
Usted ya hizo las denuncias. Gracias. En su momento se dio la instrucción de apegarse a derecho, con el estricto cumplimiento de derechos humanos, y se solicitó un informe después de este hecho a la brevedad posible a la Dirección General de la Policía Nacional Civil. Diputada Gutiérrez, por favor. Gracias, presidente. Bueno, ministro, yo sí quisiera que me responda. El director aquí ya manifestó que no dio las órdenes frente a toda esa represión a la manifestación. ¿Usted dio órdenes para que se reprimiera a la población? Yo sí quiero que me dé respuesta. No, señora diputada. No, ya me esperaba esa respuesta. Si usted no dio la orden, entonces, ¿qué pasó con toda ese rompimiento de los protocolos? Con esa represión que vimos, permítame, ministro, con esa represión que vimos, porque no tengo otra explicación, con los videos, las fotografías que pudimos ver. ¿Qué entonces, qué cree usted que pasó ahí? Si no dio la orden usted, si no dio la orden el director. En virtud de eso, señora diputada, las acciones que han tomado ciertos grupos policiales están hechos investigados a través del Ministerio Público y él va a determinar la responsabilidad de cada uno. ¿Recibió órdenes del presidente? No, señora diputada. Muy bien. Ministro, entonces, si usted no dio la orden, si no recibió órdenes del presidente, dice usted, ni del director, y ya las investigaciones están dando. Aquí queda claramente establecido dentro de esta situación que usted no cumplió con su mandato. Está muy claro. Se dice que es respetuoso de la ley, es abogado. Entonces yo le recuerdo el artículo 36 de la ley del organismo ejecutivo establece claramente que el Ministerio de Gobernación es el ente encargado de cumplir el régimen jurídico relativo al mantenimiento de la paz y el orden público. Usted no cumplió con su función. Simple y sencillamente, a unos días de haber estrenándose en el cargo, permítanos decirlo, que usted no es apto para seguir en el cargo en el cual está en este momento. Se rompió todos los protocolos, se violentaron todos los derechos en materia de derechos humanos según los estándares internacionales. Estamos en un periodo de democracia, se supone, y esto que ocurrió el fin de semana es sin precedentes. La ciudadanía llegó a la plaza, a las calles, indignadas, manifestando su rechazo ante esta población. Los periodistas cubriendo su labor periodística independiente e imparcial. ¿Qué fue lo que recibieron? Palo, recibieron toda una agresión, toda una serie de abuso, de detenciones ilegales, fue toda una brutalidad, es que no encontramos otra expresión, una brutalidad en contra del pueblo de Guatemala. Por lo tanto, ministro, al menos demuestre dignidad y presente su renuncia, porque no está apto. El pueblo de Guatemala ya está cansado de funcionarios represores y funcionarios incapaces. De lo contrario, pues nosotros haremos las acciones de destitución, porque no es apto en el cargo. Gracias, presidente. Gracias, Diputado Arevalo. Gracias, diputado Argueta, señor ministro, señor director de la Policía Nacional y funcionarios. Simplemente para acotar en la dirección de lo que ha dicho la diputada Gutiérrez. Si hay algo que podemos constatar, es que en este fin de semana hemos tenido 20 años de retroceso en doctrina policial. Hemos visto protocolos de uso de fuerza que no se habían visto en 20 años. Hemos tenido heridos de una manera como no se había visto. Hemos visto una policía que amedrenta y asusta a la población.
y no una policía que la protege. Y ya fue dicho, pero hay que recalcarlo, esto contrasta inclusive con los momentos de las protestas en el 2015, donde la presencia policial eran los hombres y las mujeres vestidos de azul que rodeaban la plaza y a los que se acercaban los manifestantes a darle agua. En este momento tenemos una presencia, una imagen de la presencia del Estado que está caracterizada por la violencia con la que se actuó. Señor ministro, señor director general, ustedes dicen que no hubo órdenes en este sentido. ¿Qué quiere decir eso de la capacidad de control y mando de las autoridades actuales? Si sucedió este retroceso de 20 años y no fue por efecto de una doctrina y de un cambio, ¿qué dice esto de la capacidad operativa de las autoridades responsables del tema? Que perdieron control, cuyas unidades no obedecen, que no son capaces de asegurar que se cumplan las propias ordenanzas de la Policía Nacional Civil. Y debo recordar, en términos doctrinarios ha habido 20 años de construcción, de doctrina, que ha efectivamente transformado la forma como funciona la Policía Nacional Civil. ¿Qué es una Policía Nacional Civil? Cuyo principio es la protección de la persona. Esto que pasó este fin de semana contradice, desdice ese principio y es causa de profunda preocupación para cualquier ciudadano, para nosotros como diputados al Congreso de la República, pero debería ser motivo de reflexión para las personas a quienes se les ha confiado precisamente el mantenimiento del orden público respetuoso de los derechos humanos, que ha sido violentado por esta forma de actuación policial. Gracias. Ministro Henry Rocal Reyes, ¿comprende usted que estaba bajo juramento? Sí, señor diputado. ¿Comprende entonces las implicaciones que tienen las respuestas que está dando el día de hoy? Sí, señor diputado. Señor ministro, usted no es idóneo para el cargo. Usted estuvo involucrado en un incidente muy grave de carácter internacional cuando el señor Carlos Castresana, jefe de la CICIG, pidió que fuera destituido, ya que usted se apropió de más de 650,000 quetzales de viáticos asignados a agentes de las SAS, y esto llevó a un incidente donde el comisionado Castresana le pidió al expresidente Álvaro Colón su destitución. Hay una carta. Esto es de conocimiento del secretario de SAS, Ricardo Marroquín, de la época. ¿Fue usted dado de baja por robarse o apropiarse de más de 500,000 quetzales en viáticos a los agentes de SAS que estaban asignados al señor Castresana? No, señor diputado. Recuerda que estaba bajo juramento. Usted nuevamente fue dado de baja años después por el viceministro Julio Rivera Clavería. ¿Es correcto? Es una rescisión de contrato, señor diputado. ¿Por qué le rescinden a usted el contrato? Es una rescisión unilateral, señor diputado. A usted le rescinden el contrato por estar extorsionando los prostíbulos. Esa es la decisión que toma en ese momento el señor Julio Clavería y lo separa del cargo porque en ese tiempo usted se dedicaba a extorsionar prostíbulos. Esos son sus antecedentes, ministro. Esa es su carta de presentación a la sociedad guatemalteca. Eso todos lo sabemos. Aquí vamos a pedirle al señor Ricardo Marroquín, vamos a pedirle al ministro de la época que estén presentes y que nos vengan a contar por qué el señor Castresana pidió que usted fuera dado de baja. Si es necesario, le voy a pedir al expresidente Colón que nos atienda y que nos cuente. Pero recuerden que esta bancada fue parte de ese gobierno y nosotros sí lo sabemos y usted está mintiendo.
igual el señor Julio Clavería lo destituyó por estar extorsionando. Esas son sus cartas de presentación. Sabemos la calaña de persona que ustedes. ¿Por qué la viceministra Díaz renunció el mismo día que usted fue nombrado? ¿Y qué le dijo la viceministra Díaz antes de retirarse del cargo, ministro? No hablé con la señora viceministra. Bueno, le vamos a preguntar qué, y le vamos a preguntar a la población qué fue lo que le dijo. Mire, ministro, no le tenemos miedo. Vamos a defender al pueblo de Guatemala, pero sabemos la cadena de gente que es, y desde ya lo hacemos responsable de lo que le pueda pasar a los dirigentes de las organizaciones sociales y populares, al pueblo de Guatemala, incluso a las familias de los diputados. Este señor está acostumbrado a hacer allanamientos, a intimidar, a secuestrar, a robar, a mentir. Así es. Esa es la cadena, ministro, que tenemos. Usted debe renunciar, debe retirarse del gobierno. Vamos a presentar su interpelación. Vamos a hablar de bandera su destitución, su renuncia. Está hablando usted aquí con más de 40 diputados. Ya no es idóneo para el cargo. Váyase del cargo, entiéndalo. Por la paz, por la gobernabilidad, retírese. Retírese. Hoy ha quedado demostrado su incapacidad. Y usted lo que hizo fue reprimir la plaza de la Constitución. Eso fue lo que usted hizo. A las 4 de la tarde comenzaron a reprimir. Hicieron más de 30 capturas. De esas 30 capturas, señores diputados, hasta la hora, hasta este momento han salido 28 por falta de mérito. ¿Por qué? Porque no hay relación de las capturas con la gente que cometió los delitos del Congreso. Es falta de mérito. Ustedes hicieron capturas a la zarra y golpearon mujeres, periodistas, población civil que no tenía nada que ver con los hechos. Y los jueces ya lo dijeron. Tiene que separar. No se puede. Y usted debe renunciar. Le hace una exigencia popular que usted se vaya. Entiéndalo. Retírese. Por el bien de Guatemala, por la gobernabilidad, por la paz social. Si usted no entiende que acá varios partidos políticos, más de 40 diputados, le están diciendo que se vaya, váyase. Esto ya no tiene sentido. ¿Por qué va a exponer usted al presidente, al país, a la nación, al gobierno, a una interpelación? Si lo tenemos que estar aquí citando todas las semanas usted va a estar aquí citado. Y ese es el compromiso que estamos haciendo aquí como fuerzas políticas. Esto ya no tiene sentido. Y la deja firmada. Esto ya no tiene sentido cuando le están diciendo a los diputados que han perdido la confianza porque usted reprimió periodistas, mujeres, hay gente golpeada, porque hay sospecha que había policías aquí adentro y pudieron haber colaborado en abrir las puertas del Congreso para que se quemara el Congreso, porque hubieron fuerzas y recursos del Estado utilizados para infiltrar, para seguir y para intimidar gente. Cuando está toda esa documentación no tiene sentido que usted siga en el cargo. Y por primera vez, sea valiente, renuncie y por primera vez dé la cara y acepte los actos que cometió. Usted tiene todo un historial. Usted es viejo conocido. Hasta en el norte lo conocen muy bien. ¿Y usted qué cree que el gobierno americano, las entidades internacionales están contentas con su nombramiento? Estados Unidos. Y les vuelvo a decir, les pasa algo a los dirigentes sociales y populares, les pasa algo a las familias de los diputados que hoy estamos acá, al pueblo de Guatemala, usted es el responsable. Y vamos a ir a poner la denuncia de una vez contra usted, es el responsable de lo que le pase a cualquier dirigente que esté convocando a manifestaciones o organizaciones. Usted va a ser el responsable de cualquier muerto. Lo mejor es que se vaya. Tiene que entenderlo. Si tiene un poco de sentido común, lo que está pasando hoy políticamente aquí, en esta sala, es muy fuerte, se tiene que ir. Entienda el momento político y retírase, hágase a un lado.
los guatemaltecos no vamos a aceptar la represión. Más nos costó 20 años. Y si no le tuvimos miedo a los caiviles, mucho menos a usted. Si no le tuvimos miedo a Otto Pérez Molina, mucho menos a usted. Ni a Ríos no, mucho menos a usted. Ese ni lo menciono. Así que no la vamos a jugar. Y no le tengo miedo, no le tenemos miedo. Así que váyase, retírese. Retírese del puesto. Diputado Paz. Muchas gracias. Señor ministro, señor director de la PNC, ya vemos cómo ustedes están llevando ahí la responsabilidad.